Hola chicos, ¿cómo están? Cordial saludo y bueno, bienvenidos a nuestra videoclase, lo que es el gran siglo de las luces o conocido como la ilustración, que el cual vamos a compartir en este pequeño espacio y vamos a tratar de explicar qué es. Entonces digamos que hay que plantearnos el primer interrogante que vendría siendo: ¿las ideas pueden cambiar al mundo? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de descubrir mediante esta videoclase. Entonces acá podemos observar nuestro mapa conceptual, listo, que tiene como las acotaciones necesarias para tratar de entender este suceso histórico que ha sacudido la historia y que de alguna forma es el pilar de la historia contemporánea en la que hoy nos vemos envueltos, ¿de acuerdo? Entonces comprendamos que, bueno, de la anterior imagen, entonces podemos dar de cuenta que hay una serie de personajes, listo, que más adelante vamos a encontrar. No, digamos que en el siglo de las luces, que se va a comprender propiamente en el siglo XVII, en el siglo XVIII, siglo XIX, van a ser en Francia. Primero, es un suceso histórico, es todo un acontecimiento histórico que gira alrededor de la Francia, de esa Francia revolucionaria, intelectual, esa Francia que está a la moda, ¿listo? Y digamos que son los parisinos los que van a poner de moda lo que son estas pelucas empolvadas. Entonces digamos que durante la época de la Ilustración o el siglo de las luces va a estar de moda las pelucas empolvadas, y acá podemos apreciar digamos que en la imagen a Voltaire, listo, dando como, bueno, haciendo como una explicación, ¿de acuerdo? Y frente a los demás van a ser déspotas ilustrados o pequeños burgueses, y vamos a notar a personajes que son bastante notorios, ¿no? Como D'Alembert, como Rousseau, como Diderot, etcétera, etcétera. Bueno, para hablar del siglo de las luces hay que centrarnos en el contexto histórico. ¿De acuerdo? Este contexto histórico, perdón, nos lleva a dos entramados. Uno, que es por el lado en el siglo XVII, la era de la razón, y por el otro, en el siglo XVIII, que se cataloga como el inicio de las revoluciones. ¿Listo? Entonces acá tenemos una pequeña nota. La era de la razón trató entonces de establecer una filosofía basada en el axioma y en el absolutismo como bases para el conocimiento y la estabilidad. ¿Y qué es un axioma? Un axioma es una proposición que no es necesario refutar, porque es cierto, o sea, es algo que criticarlo es imposible, porque a los ojos es completamente racional. Eso es lo que es el absolutismo. ¿Listo? Entonces volvemos acá a nuestro mapa conceptual. Bueno, acá hay una anotación importante. Inicia en el siglo XVIII y finaliza en el siglo XIX. Bueno, seguimos. Listo. Haciendo alusión a esta imagen. Listo, acá podemos observar de que es la razón la que va a predominar en esta época. Se dejan de lado de alguna forma la tradición, listo, se cuestiona lo que es el absolutismo, se va a cuestionar a la iglesia, y va a ser el hombre el que es la figura de todo el conocimiento. Entonces por eso vemos que de alguna forma el pueblo está como todos pendientes, todos como, no sé, magnificados por este hombre. La gran mayoría, algunos le atribuyen que es Kant, que es uno de los que promulga lo que es el racionalismo, la corriente del racionalismo, listo, en donde el entendimiento humano que se pueda comprobar y soportar es lo que va a ser válido. Entonces se va a cuestionar al rey, se cuestionan un montón de cosas.
¿Listo? Podemos decir que esto es el siglo de las revoluciones. ¿Listo? Bueno, acá tenemos una imagen que hace alusión a lo que viene siendo la Revolución Francesa. ¿Listo? La revolución tales como la revolución industrial, como la revolución burguesa, como la revolución burguesa. ¿Listo? Entonces, la ilustración conlleva a la revolución industrial. ¿Por qué? Porque es que acá es donde va a predominar el conocimiento, la razón, y ahí es donde se van a empezar a fabricar, se va a empezar a construir, va a generar, digamos que la ilustración también antepone las primeras bases de la sociedad mercantilista, y estamos hablando del capitalismo, y esta revolución industrial es la van a generar los burgueses, que son esos pequeños comerciantes que van a poseer por un lado un capital monetario, que es con lo que van a hacer las industrias, pero también un capital cognitivo, que es los que se van a pensar al Estado y van a empezar a cuestionar la autoridad de los reyes. ¿Listo? Y es que si algo podemos estar seguros es que el siglo de las luces o la ilustración, un gran legado que nos deja es la Revolución Francesa. Esa Francia revolucionaria que cuestiona los dogmas del rey, que no cree en la aristocracia, que lo que va a emerger va a ser el capital cognitivo, el capital monetario, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que todas las sociedades, todas las épocas han tenido como la estructura jerárquica. El siglo de las luces no va a ser la excepción. Acá tenemos de alguna forma, bueno, el monarca absoluto que va a ocupar el primer eslabón de la pirámide, o sea, el rey. ¿Quiénes van a ser los privilegiados? El alto clero y la nobleza, ¿listo? Los sacerdotes de renombre, la nobleza de la corte, que esta gente se mataba de por sí por ir a mirar al rey, entonces si el rey necesitaba que, mejor dicho, alguien le lavara los pies, esta gente se va a matar por eso, porque eso no ocupa, es ir a la corte del rey, ¿listo? Y eso va a tener de alguna forma, va a jugar un estatus, una serie de privilegios. Eso es lo que va a pasar con la nobleza. Y es que la nobleza es aristocrática. Son familias que van a estar consolidadas en esa posición social nada más por el apellido que conllevan. Entonces son personas que ya han estado en las altas cortes acompañando a los otros reyes y se matan porque esta organización social es totalmente exclusiva. Se necesita de un estatus social para de alguna forma ocupar grandes cargos. Entonces podemos denotar que acá las pelucas estaban de alguna forma de moda, los tacones para los hombres y las mujeres. Veamos quiénes son los terceros. La nobleza, ¿listo? La nobleza de la corte, la nobleza que son los aristócratas, pero ellos van a ser la rama de los privilegiados. ¿Quiénes no van a ser los privilegiados? El pueblo llano, que son las clases populares, las clases urbanas y los campesinos. Acá vemos al carpintero, al del ejército, a los campesinos, la burguesía y el bajo clero. Pero si hablamos de revolución, la burguesía, por eso es que hablamos o vimos un apartado que dice revolución burguesa, porque esta clase es la que realmente revoluciona la historia, porque ellos son los únicos ilustrados. Hagamos de cuenta que las clases populares, que vienen siendo todos ellos, no sabían ni leer ni escribir, pero la burguesía sí. Y gracias a eso, no solamente la capacidad de generar riqueza, sino de pensar, de cuestionarse, y estos pues van a utilizar a estos para que se genere la revolución, en este caso la Revolución Francesa. Listo. ¿Quiénes vienen siendo la burguesía? La burguesía, digamos que es una clase social que se mide por el capital. Esos son los burgueses. Acá están haciendo las cuentas. Son personas que de alguna forma no están en lo más alto de la sociedad, pero sí tienen el capital suficiente para abrir nuevas rutas comerciales, tienen el capital suficiente para de alguna forma educarse, porque la educación era para unos pocos. Digamos que todo esto va a cambiar con Napoleón, que Napoleón es el primero que
va a abrir la educación para todo el mundo, porque comprende la importancia de lo que es la educación de la Francia revolucionaria. Los déspotas ilustrados. Bueno, los déspotas ilustrados son los reyes. Los reyes porque de alguna forma, por un lado, Francia cuestiona el absolutismo monárquico. Entonces están allá en una disputa con Luis XVI, no le quieren hacer caso, pero hay algunas excepciones. Hay algunos reyes, digamos que los reyes siempre han estado porque son la representación divina en la tierra, pero lo que va a cambiar el punto, el enfoque de los déspotas ilustrados, es que sus decisiones van a ser tomadas con base al ejercicio de la lógica, de la razón, y no porque es que el rey está allá arriba y le dio por matar a fulanito de tal y lo hace y nadie lo cuestiona porque es el rey. Entonces acá, un momento, esta gente se ilustra, esta gente lleva a las cortes a los grandes filósofos, a los grandes músicos, lleva a los grandes pensadores para que de alguna forma compartan con ellos su conocimiento. Entonces acá tenemos a Federico II de Prusia, a Catalina II de Rusia, a José III de España, Carlos III de España, perdón, etcétera, etcétera. Gente que va a valorar el capital cognitivo que va a traer consigo la revolución o el siglo de las luces. El pensamiento. Entonces acá vemos una corte de ilustrados, personas que se piensan. ¿Y cuál va a ser el pensamiento que va a jugar en los siglos de las luces? El antropocentrismo. Todo gira, esta es una pintura de Leonardo da Vinci, un dibujo, una pintura no, todo gira alrededor del hombre. Dejamos del teocentrismo, que Dios es el centro del universo de la Edad Media, para pasar al antropocentrismo, donde el hombre es el centro del universo, de las cosas, el que se piensa, el que cuestiona las cosas. Por otro lado tenemos el racionalismo, acá este es un retrato de Immanuel Kant, listo, que es uno de los máximos representantes de esta corriente, y el pragmatismo, que todo lo que se piensa tiene que ser llevado a práctica. La práctica es la única que me permite verdaderamente conocer y afirmar algo, y gracias a eso se crean las industrias. Acá, pues, características importantes, vienen los personajes como J. Jenkins Rousseau con el contrato social, D'Alembert con el directorio, Charles Lewis, Montesquieu, Barón de Montesquieu con la separación de poderes, con la rama judicial, con la rama legislativa, con la rama ejecutiva, Denis Diderot con la enciclopedia, François, más conocido como Voltaire, que va a ser como uno de los grandes ilustrados de ese momento, gran pensador, todos ellos son franceses. Es que esto nace en Francia. Y la gran mayoría de estos revolucionarios pues van a terminar acobijados en el país de Inglaterra, porque Inglaterra fue los que acobijó a esos revolucionarios franceses que estaban en contra del Estado. Pero esto, chicos, de alguna forma fue un paso a paso. Fue, digamos que la historia no es que hoy fue 3 de marzo y mañana 4 de marzo pasó todo esto, no. Es un proceso paulatino que va creciendo continuamente, porque es que la historia, cuando estamos contando una historia, estamos hablando de otras múltiples, se están formando en un foco donde tenemos prestada la atención, en otros lados se están formando cosas diferentes y sucesos que son contemporáneos, etc. Legado histórico de la Ilustración. Dos particularmente, la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. Listo, que son los que van a cobijar todas esas corrientes de la Ilustración, listo, porque para ellos también va a estar por lo menos George Washington, Abraham Lincoln, Benjamin Franklin, que era gente que pensaba. La diferencia que digamos que entre por qué va a prosperar Inglaterra, Estados Unidos y por qué Francia se estanca un poco obedece a que Estados Unidos y Norteamérica, ellos son puritanos. Ellos no son como a las extravagancias francesas donde las altas cortes hacían y deshacían. No, esta gente tenía un orden, son totalmente metódicos y eso va a ser un factor de diferencia. Pero bueno, eso es en otra clase. Bueno, chicos, espero que hayamos aprendido un poco y nos vemos la próxima sesión.